aula para la materia Diseño de pavimentos. Investigación y evaluación de suelos para el diseño de un pavimento. Integrantes: Lilibet Caballero González, Brian Eliezer Durán Rincón, Yuris Yesenia Gauta Acevedo, Samida Alejandro García Galindo, Juliana Quintero Guerrero. Paso 1. Selección de unidades típicas de diseño. Este consiste en la delimitación de las unidades homogéneas de diseño con base en las características. ¿Cuáles son las características? Las características geológicas, pedológicas, climatológicas, topográficas y de drenaje en la zona en proyecto. Paso 2. Determinación del perfil del suelo. La primera labor que se va a llevar a cabo en la investigación de los suelos consiste en la ejecución sistemática de las perforaciones en el terreno. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Con qué objeto? Pues para determinar la cantidad de extensión de los diferentes tipos de suelo. La forma como estos están dispuestos es en capas para determinar la posición del nivel de agua freático que encontremos. Teniendo en cuenta que es imposible realizar un estudio que permita conocer el perfil del suelo, en cada punto del proyecto es necesario acudir a la experiencia. ¿Para qué? Para determinar el espaciamiento entre las perforaciones, con una base en la uniformidad al presentarse en los suelos. En la tabla observamos los criterios para la ejecución de perforaciones en el terreno, para definir un perfil del suelo. En la tabla tenemos el tipo de zona, el espaciamiento y la profundidad. El espaciamiento y profundidad los tenemos en la unidad metros. Primero, para carreteras, espaciamiento en metros de 250 a 500. La profundidad de 1,50 metros. En el tipo de zona 2, pistas de aterrizaje. El espaciamiento en metros es a lo largo de la línea central, vamos a tener entre 60 a 70 metros. Las profundidades, los cortes de 3 metros debajo de la rasante. Los rellenos de menos 3 metros debajo de la superficie existente del suelo. En el tipo de zona 3, otras áreas pavimentadas. Tenemos el espaciamiento en metros, una perforación cada 1000 metros cuadrados. En profundidad tenemos cortes 3 metros debajo de la rasante, rellenos 3 metros debajo de la superficie existente del suelo. En el tipo de zona 4 tenemos los préstamos. El espaciamiento en metros dice que son pruebas suficientes para definir claramente el material. En la profundidad en metros tenemos que hasta la profundidad que se propone usar como préstamo. Lógicamente debemos saber que la ubicación, profundidad y número de perforaciones deben ser tales que permitan determinar toda la variación importante de la calidad de los suelos. Debemos tener en cuenta que en cada perforación se efectúe y se anote el espesor de la diversa capa que puede encontrar, además de que la posición exacta y el sentido vertical, así como también la identificación visual de los materiales indicando su color y consistencia. Esto es muy importante, mirar siempre el color y la consistencia de este tipo de suelo. Debemos también registrar la posición del nivel freático en caso de detectarse, porque se puede encontrar como no. Por cuanto este es un dato importante para el diseño de los dispositivos de subdrenaje que sean necesarios tener en toda obra vial. Para el paso 3 tenemos el muestreo de las diferentes capas de los suelos. Paso 3. Muestreo de las diferentes capas del suelo en cada perforación. Para la realización de perforaciones se deben ejecutar dependiendo de las exigencias que nos dé el proyecto. Se pueden encontrar dos tipos de muestras, tales como lo son las alteradas y las inalteradas. Una muestra alterada
es aquella que no guarda las mismas condiciones que se encontraban en el terreno, y las inalteradas son aquellas que conservan su estructura y humedad que tienen en el punto donde se tomó la muestra. Para la toma de muestras alteradas, se deben de seguir el siguiente procedimiento. Se debe retirar la parte seca para así obtener una superficie fresca. Luego de tomar esta parte, se debe tomar una muestra por cada capa que se encuentre en el terreno. Y en una tarjeta se debe identificar el nombre del proyecto, el sector de estudio, número de perforación, localización de perforación, número de muestra, espesor de estrato y la enumeración de los ensayos de laboratorios a los que será sometido dicha muestra. Estas muestras se deben enviar en bolsas de laboratorio como se nos indica en la figura. Ahí se puede observar la tarjeta donde se debe marcar la identificación de cada una de ellas. Para la toma de muestras inalteradas se debe seguir el siguiente procedimiento. Una toma de muestra inalterada se puede tomar en bloque o con el tubo de Shelby. Para tomarlas en bloque se debe seguir las siguientes especificaciones. Su obtención se requiere para operar ante un corte de terreno. Se debe tomar bien a fondo, lateral, al suelo donde se está trabajando. El cubo debe ser tomado de 30 por 30 o en algunos casos se toma cilindros. Inmediatamente después de la extracción se debe sellar el material con al menos 3 capas de parafina para así conservar su humedad y protegerlo durante el transporte. Para la toma de muestras con el sondeo con el tubo de Shelby, este método se usa para suelos de consistencias blandas. Este método es más adecuado para la obtención de muestras inalteradas. Consiste en hincar mediante presión y baja velocidad un tubo de acero con un borde inferior cortante y un espesor no superior a los 2 milímetros. Una vez recuperado el tubo de la superficie, se deben sellar sus extremos con el fin de evitar una pérdida de humedad. Paso 4. Este escaño lo componen las diversas pruebas y ensayos que usamos generalmente a la hora de establecer las propiedades físicas de los suelos, que los cuales a su vez nos sirven para subdividir los mismos. Entre estos ensayos de laboratorio podemos encontrar los siguientes. A. Determinación del contenido de humedad. Este es un ensayo realmente muy sencillo que nos permite no solo conocer el porcentaje de humedad que tienen las capas de suelo en las que se plantean el estudio, también nos da información del comportamiento que éste tiene en su estado natural, de manera que si la humedad del suelo se aproxima al límite líquido, pues tenemos un suelo en tal grado de humedad que no nos va a reaccionar de buena manera cuando estemos aplicándole cargas, mientras que si tenemos una humedad cercana al límite plástico, pues tendremos suelos con un buen comportamiento y muy pertinente realmente para el tipo de uso que se le pretende dar. En pantalla vemos básicamente cómo es el proceso de determinación de la humedad, que es obtener muestras en campo lo menos alterada posibles, llevar a cabo el ensayo, el cual es tomar una muestra, pesarla antes y después de someterla al horno durante 24 horas a una temperatura de 110 grados y se utiliza al final para obtener ese porcentaje de humedad la fórmula que tenemos a la derecha. Análisis granulométrico. Con este ensayo nosotros controlamos la distribución de las partículas del suelo, el tipo de suelo dominante y el comportamiento que este tiende a tener. Este ensayo se realiza por medio de un conjunto de tamices que separan una muestra por distintos diámetros de partículas. Así agrupan partículas similares que finalmente serán utilizadas para caracterizar el porcentaje de retenidos por medio del sistema de USCS y el sistema ASTO. Cabe decir que en este caso, como estamos hablando de vías,
se utiliza el sistema ASTO, puesto que es un poquito más restrictivo con las cargas en movimiento que vamos a tener sobre el pavimento. Determinación del límite plástico y líquido. En este límite plástico se busca encontrar la cantidad de humedad que al suelo le da la propiedad de incrementar su resistencia al esfuerzo cortante, reducir su compresibilidad y hacerlo más impermeable, mientras que en el límite líquido se evalúa el mayor contenido de humedad que puede tener el suelo sin que una perturbación lo haga pasar del estado plástico al estado líquido. Peso específico. Este ensayo se encarga de la determinación de la densidad de una capa de suelo o masa por unidad de volumen, por la cual también se puede clasificar su tipo y comportamiento, siempre y cuando se conozcan sus datos u oscilaciones de valores generales, como generalmente son los de la arena, que rondan los 2,6 kilogramos sobre decímetro cúbico, y para arcillas valores de entre 2,5 y 2,9 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Es algo realmente muy sencillo si se hacen los proyectos anteriores, los ejercicios anteriores, y consta de la separación del suelo en tres estados: el estado sólido, el líquido y el gaseoso, los cuales componen el suelo generalmente, y las fórmulas que aquí abajito vemos. Ensayos de compactación del suelo. Estos ensayos se realizan para conocer el comportamiento del suelo en condición compacta, donde incrementa su resistencia al esfuerzo cortante, reduce su compresibilidad y se termina siendo el suelo más impermeable. Específicamente con este ensayo se hallan dos datos en específico, y son la humedad óptima, que es el equilibrio de humedad con la que se obtiene la densidad máxima del suelo, y el peso máximo permitido por el suelo en unidad de volumen, que es la misma compactación máxima. Determinación de la densidad del suelo. Este ensayo tiene por objetivo determinar el peso específico de cierta cantidad de suelo, generalmente por el ensayo conocido como el método de cono y arena. Realmente muy sencillo, como lo pueden ver en pantalla. Determinación de la resistencia de los suelos. En este ensayo se evalúa la calidad del suelo, más específicamente la resistencia al esfuerzo cortante, que va a ser usado para la subrasante, base y subbase de pavimentos, por medio de dos métodos, dependiendo del tipo de pavimentos que se pretenda usar. Se utiliza el método de CBR cuando son pavimentos flexibles, y el ensayo de carga directa sobre placa para pavimentos rígidos. A izquierda podemos ver la máquina de California, que es el CBR, y a la derecha una prensa sobre una placa en el suelo. Para el quinto punto se determinará el suelo típico de la subrasante para una unidad de diseño. En la primera tabla se puede ver la relación entre la clasificación de suelo y los valores del CBR y la K. En la parte de abajo se sitúan los valores del CBR, en la parte central los de K, y en la parte de arriba se sitúan las clasificaciones del suelo. A partir de la determinación granulométrica, los límites líquidos y plásticos de los suelos encontrados, es posible clasificar y dibujar un perfil. Cuando observamos cuidadosamente el perfil de suelo de cada unidad, este nos permite definir el suelo típico de ella. 6. Medidas y selección del valor de resistencia a un suelo típico de la subrasante. Sobre los suelos de la subrasante que predominen en cada unidad, se debe adelantar ensayos, ya sean de in situ o en laboratorio, que nos permita conocer las resistencias en condiciones de equilibrio. La cantidad de ensayo por realizar sobre cada suelo debe ser la suficiente, que nos permita definir sus características de resistencia con un apropiado grado de confiabilidad. El número recomendado de pruebas está entre los 6 y los 8 más o menos, y sus resultados se deben procesar mediante la estadística para que nos dé un valor correcto de resistencia de diseño. Esto para cada suelo predominante de cada una de ellas. El criterio más difundido para la determinación de los valores de resistencia de diseño es el propuesto por el Instituto de Asfalto, el cual recomienda tomar un valor total
que el 60, el 75 o el 87.5% de los valores individuales sean iguales o mayor que él. Esto de acuerdo con el tránsito que se espera que circule sobre el pavimento. Esto se puede observar en la tabla presente. Listo, entonces por último tenemos un ejemplo en el cual tenemos un suelo típico de subrasante de una unidad de diseño en una arcilla sobre la cual se efectuaron 6 ensayos CBR y los resultados fueron los siguientes. Nos arrojó 6 resultados del 3%, 5%, 7%, 2%, 4% y el último resultado el 5%. El ejercicio nos pregunta cuál es el CBR de diseño para la unidad si el estudio de tránsito indica que se esperan 0.8 por 10 a la 5 ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas durante el periodo de diseño. El primero, se ordenan los valores de resistencia de menor a mayor y se determina el número y el porcentaje de valores iguales o mayores de cada uno. Entonces inicialmente tenemos una tablita donde en la primera columna tenemos los valores de CBR que nos arrojó los 6 ensayos que realizamos. Cabe aclarar que el cuarto ensayo, donde nos aparece un 5%, son dos valores del 5%. La segunda columna tenemos el número de valores iguales o mayores. Entonces esta columna se realiza con la primera columna y se va contando los números mayores al porcentaje de CBR obtenido en el ensayo. En la primera fila de la segunda columna tenemos un valor de 6, sucesivamente 5, 4, 3 ensayos en el CBR del 5% y un solo ensayo del 7%, que este sería el porcentaje mayor de los valores obtenidos. En la tercera columna tenemos el porcentaje de valores iguales o mayores. Entonces este porcentaje se realiza con la pequeña fórmula que observamos en la tercera columna, que es el número de valores iguales o mayores sobre la cantidad de números de este mismo valor por 100%. Y esto nos da el porcentaje que tenemos así sucesivamente con los 6 ensayos realizados de CBR para este ejemplo. Seguidamente tenemos como segundo paso la realización de un gráfico que relaciona los valores de CBR con los porcentajes anteriormente calculados, y en la curva resultante se determina el CBR para el percentil elegido, que para este caso, según la tabla 3.8, debe ser el 75%. Entonces observamos en pantalla la tabla 3.8 obtenida de la norma, donde nos indica los límites para la selección de resistencia. En la primera columna tenemos el número de ejes de 8,2 toneladas en el carril de diseño, ¿cierto? Representado con la variable n. Entonces el ejercicio nos decía inicialmente que el estudio de tránsito indica que se espera 0.8 por 10 a la 5 ejes simples equivalentes. Entonces nuestro rango está en la segunda fila de la primera columna, donde nos dan valores de 10 a la 4 hasta 10 a la 6 ejes equivalentes. Entonces, en este orden de ideas, en la segunda columna tenemos el percentil a seleccionar para hallar la resistencia. Entonces, trabajaremos en nuestra gráfica un 75%, como observamos en la tabla 3.8. Seguidamente tenemos un paso 2, como mencionaba anteriormente, donde se dibuja la gráfica que relaciona los valores de CBR con los porcentajes anteriormente calculados, ¿cierto? Entonces observamos en la gráfica en pantalla que en el eje de las abscisadas tenemos los valores de CBR relacionados en puntos, ¿cierto? Mediante una curva con los ejes de la ordenada, donde tenemos ese porcentaje de valores iguales o mayores, ¿cierto? Que en este caso son los que vemos ahí en pantalla. Al unir estos puntos tenemos una curva, en este caso pues nos dio casi una línea recta, y vamos, como lo indicó la tabla 3.8, a elegir un porcentaje de valores del 75%, y esto nos daría para el ejemplo, para el ejercicio, un valor a utilizar de CBR del 3.5, como se observa en la gráfica.